Saludos y como siempre, sean todos bienvenidos para seguir estudiando, leyendo, analizando para vivir la palabra de Dios. Y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. ¿Sabes qué? En muchas iglesias, no en todas, pero en algunas iglesias se habla muy poco del Espíritu Santo, cuando es el Espíritu de Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos redarguye. Él es el que nos hace entender qué está bien, qué está mal para nuestro provecho. Porque precisamente Él es el que nos va a decir siempre, está bien lo que estás haciendo, está mal lo que estás haciendo. Y Él es el que nos guía. Él es el que nos va a enseñar las cosas que estamos viendo, las cosas que han de venir, como dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es tan cariñoso. El Espíritu Santo es quien nos abraza, es quien nos guía, es quien está a nuestro lado. Él es precisamente el Espíritu de Dios que tenemos aquí. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros no estamos abandonados. Hay personas a veces, los incrédulos, ¿no? Los que todavía no han conocido la palabra de Dios, los que todavía viven en tormento. Pena dan esas personas que todavía no conocen el Evangelio y no conocen lo que es la felicidad de saber que en medio de cualquier tribulación tenemos a Dios con nosotros, porque es el Espíritu Santo quien está aquí con nosotros, quien está aquí en espíritu. Él es el que precisamente nos guía, es el que precisamente nos habla a nosotros, porque es quien está constantemente conociendo nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. En medio de una contienda, en medio de una aflicción, Él es el que nos puede dar a nosotros ese consuelo y esa paz. Porque recordemos siempre que cuando el Señor se fuese, no os dejaré huérfanos, no los abandonaré, les enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, que es el que está con nosotros aquí y estará con nosotros aquí hasta el fin de nuestro tiempo aquí en la tierra. Como dijo el Señor, no me voy abandonándolos, enviaré al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que está aquí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es quien nos sigue al lado nuestro hasta el final. Hasta el final. Nunca podemos decir, Dios me ha abandonado. Dios no quiere saber nada de mí. Dios no me tiene, no sé qué ha pasado, que ya no está conmigo. No. Sí está y es precisamente el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que somos guiados, asesorados, enseñados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos aquí escrito el manual de vida, la Biblia. Este es el manual de vida. Pero el Espíritu Santo es quien nos habla de lo mismo que está aquí. Es quien nos guía. Es quien puede asesorarnos, quien nos puede decir a nosotros, sigue por acá, detente. Es como si fuera un semáforo que nos dice, cuando hay una cosa en peligro, detente ahí. Está en rojo, detente, no sigas por ahí. Cuando ya las cosas están bien, la luz verde,
continuar. Usted sabe que yo muchas cosas de la vida cotidiana las analizo y a veces hasta de cosas de las plantas y de todo, las analizo todo, cómo es que el Señor nos habla a nosotros a través de tantas cosas y hay tantas cosas que son semejantes que podemos decir, mira esto, la vida espiritual es como esto, la vida espiritual es como esto otro, a veces para que las personas puedan entender las cosas. Y por eso es que yo le hablo de eso del semáforo. El semáforo cuando las personas están conduciendo, hay algo que los detiene, que les está enseñando. Y cuando las personas violan esas luces de lo que le está diciendo, casi siempre sucede un accidente. Lo mismo sucede en nuestro diario vivir, en nuestra vida diaria. Cuando nosotros vemos un peligro que el Señor nos va alentando a nosotros, nos va diciendo, no continúes ahí, apártate de ahí, no sigas por ese camino que vas. Y la persona sigue, va a tener siempre un final triste. Si la persona es obediente, la persona va a ser más feliz. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 8, los versículos del 25 al 26. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese cómo cuando nosotros estamos unidos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Porque nuestro espíritu, Dios nos los dio, y el espíritu nuestro se une y es precisamente quien puede interceder por nosotros. El espíritu que nosotros podemos decir que lo tenemos guiándonos, los tenemos siempre unidos a nosotros, a nuestros sentimientos, a nuestro diario vivir, a nuestra vida, a lo cotidiano, a lo que nosotros vemos a veces que es algo que no tiene tanta trascendencia. Sí, para Dios todo tiene trascendencia, todo. Para Dios todo es importante en nuestra vida. Lo que nosotros a veces pensamos que no tiene tanta simpleza, que no es tanto de envergadura, que no tiene tanta importancia, para Dios todo tiene importancia. Para Dios todo tiene importancia, porque una cosa es concadenada con la otra. Y sigue. Nosotros no somos personas que podemos decir, esto le interesa al Señor y esto no le interesa, y esto sí y lo otro no. No. Mire, cuando nosotros a veces estamos en medio de un problema o de una situación, a veces no sabemos qué hacer. A veces se presentan situaciones que uno no sabe qué hacer en ese momento. Pero cuando descansamos en el Señor, decimos, Señor, guíame, porque yo no sé qué es lo que debo de hacer en esta situación. El Señor nos habla y el Señor nos guía y el Señor nos quita del camino lo que está mal y el Señor nos pone cosas en el camino que es lo que nos conviene. El Señor mismo es el que va dándonos a nosotros la luz para poder entender lo que debemos de hacer. ¿Y mediante quién? Mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu, que es el que nos va guiando a nosotros y es el que nos va enseñando y nos va diciendo qué es lo que debemos de hacer para resolver esa situación en que nos encontramos. Y siempre, cualquier persona siempre tiene una situación que se le presente que a veces no sabe qué cosa hacer en ese momento, pero Dios nos habla. Dios nos habla y como hemos leído aquí, el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu que nosotros tenemos intercede por nuestros deseos, por nuestro bien, por lo que nosotros debemos de continuar. Lo que nosotros debemos de hacer es lo que el Espíritu intercede. Mientras que nosotros tenemos comunión con Dios, Dios entonces actúa en nuestra vida y Dios nos guía. ¿Quién es el que no tiene asesoramiento del Espíritu Santo? ¿Quién es el que no tiene asesoramiento de Dios ni de nada? La persona que simplemente está apartado de Dios. Pero si nosotros estamos unidos a Dios, Él es quien nos va a nosotros
a guiar en todo nuestro diario vivir. En todo, en todo, en todo. En el libro de Gálatas, vamos a leer en el capítulo 5, los versículos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros estamos unidos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ese va a ser el fruto que nosotros vamos a tener. Son frutos buenos. Es un solo fruto, pero con todas esas cualidades. Es como si usted se come una fruta y tiene varias vitaminas, minerales, ¿no? Es un solo fruto, pero tiene todas esas ventajas, todas, y todas son buenas. Pero para tener ese fruto hay que estar unido, hay que lo dar. Para tener ese fruto, únicamente el Espíritu Santo lo da. En Salmo, en el 143, vamos a leer el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. El Espíritu Santo, como ya lo dice su propia palabra, es espíritu y es santo. Y simplemente todo lo que nos guía a nosotros va a ser siempre para nuestro bien. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos, como siempre, por el único Dios. Y estaremos presentes, usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.